es la temperatura, porque el oxígeno varía, ¿cierto? Ya sabemos ya que se va comportando de manera distinta. Con calor se expande mayor volumen, con frío se contrae más denso, o sea, mayor cantidad de aire, pero menos volumen. Entonces, necesito saber la cantidad de masa en volumen y también necesito saber la temperatura del oxígeno, en este caso, o la temperatura del aire, para poder calcular y parametrizar con el computador más o menos ya cuánta cantidad de oxígeno real está ingresando y con eso poder calcular la inyección. Eso es lo que hace el sensor IAT. El IAT puede estar en tres partes. Puede estar con el MAP, o sea, puede estar fusionado con el MAP. En el mismo sensor tenemos flujo de masa y temperatura. Puede estar solita, ahí como se ve en la manguera el corrugado que va hacia el cuerpo de aceleración puede estar solita, o puede estar pegada al MAP, que va a ser el otro sensor que vamos a ver. En el MAP voy a tener 5 cables. Si tengo un MAP con 5 cables, automáticamente voy a saber que está incorporada la IAT ahí. En cambio, en el MAP lo mismo. Si tengo un MAP con 5 cables, va a ser que está incorporada en el MAP. ¿Dónde está el sensor MAP? En el múltiple de admisión. Ahí vamos a hablar hoy día del MAP también. Entonces, tengo esas tres posiciones para la IAT. ¿Qué es lo que es la IAT? La IAT, muchachos, es un termoresistor. ¿Ya? Es como si fuese el sensor de temperatura del refrigerante, pero solamente que este va a medir aire. Lo mismo, flujo de aire y el aire va a pasar y va a comenzar a variar esta resistencia y por ende va a comenzar a captar la temperatura que está pasando ese aire. Así funciona un MAP, es un termoresistor. O sea, una IAT, disculpe. Entonces, ya teniendo, claro, dos parámetros para poder calcular recién cuánta cantidad de oxígeno está ingresando, me falta el tercero. Y el tercero es presión. Y el tercero es presión. El MAP, muchachos, está en el múltiple de admisión, ¿cierto? ¿Qué es lo que mide el MAP? ¿Qué es lo que es la presión absoluta? El MAP, muchachos, es un sensor que también trabaja con 5 polos. Este MAP va a estar ubicado en el múltiple de admisión. Y como dijo su compañero, va a medir la presión absoluta del múltiple. Por ende, lo que mide es vacío. ¿Cuál? ¿El MAP? El MAP. El MAP mide vacío. Eso es lo que va a medir. Va a hacer una comparación con la presión que está afuera, con la presión que está en el múltiple, en este caso la depresión que está en el múltiple. Y con eso va a saber más o menos cuánto es la presión que está ingresando ese aire. ¿Por qué? Porque el MAP es el encargado de saber más o menos la presión del aire, porque nos va a controlar y nos va a ayudar sin que nosotros tenemos variaciones de altura donde estemos. Por decir, un MAP va a captar una presión absoluta del múltiple a nivel del mar muy distinta a que si yo estuviera a 4.000 metros de altura. Eso es lo que hace el MAP. Le va a indicar al computador que tenemos variaciones de presión
y por ende esa variación de presión va a afectar al oxígeno. ¿Por qué? Porque mientras más alto esté, menos oxígeno. Nos pasa a nosotros también, y si se dan cuenta, tiene mucha relación con cómo nosotros nos comportamos. Nosotros somos una máquina. Por ende, si yo subo a 4000 metros de altura y aspiro, me voy a cansar, voy a andar más lento, me puedo marear, porque la cantidad de oxígeno que hay a 4000 metros de altura es muy poca. Al contrario, si estoy a nivel del mar, aquí aspiro y hay más cantidad de oxígeno. Por ende, estas variaciones de presión las hace el MAP. El MAP es un sensor que trabaja con un chip de silicón. Que se va moviendo, por ende es como si fuese un piezo eléctrico, hace esto. Y a medida que esa membrana se mueve o oscila con la presión del múltiple, por el vacío se mueve así, va a ir enviando y variando un voltaje. Y en base a eso, dentro de la cámara de vacío, el chip de silicón va a poder decirle al computador más o menos qué presión está ingresando ese oxígeno. Ahí más o menos hay una tabla para que se hagan la idea de una señal de un MAP, que cuando el vehículo está apagado tengo los 5 volts, pero a medida que yo comience a darle arranque, ralentí, el voltaje va a ir variando, o sea, va disminuyendo. Mientras más vacío, menos voltaje. Y así el computador va a poder parametrizar con estos 3 elementos y estos 3 sensores que nosotros hemos visto. Recién el computador puede hacerse la idea de cuánto es la cantidad de oxígeno real que está ingresando al motor en una aspiración. Estamos hablando de milisegundos. Esto es una succión del motor. ¿Qué medimos? Volumen, temperatura y presión. Con estos 3 sensores ya el computador puede parametrizar y poder comenzar a accionar. Pero aquí estamos hablando que todavía ni siquiera llegamos, hablamos del MAP porque nos pasamos, pero estamos dentro todavía de la manga de admisión. Todavía ni siquiera llegamos al motor. Y para eso tenemos que estudiar qué pasa en el cuerpo de aceleración. La próxima clase vamos a ver cuerpo de aceleración mecánico, cuerpo de aceleración electrónico, TPS e IAC, que son los elementos. O sea, vamos a comenzar a hablar de actuadores y sensores. Acá ya hemos visto 3 sensores. Importantes, sí. ¿Por qué? Porque la única forma de saber la cantidad de oxígeno o calcularla es en base a estos 3 sensores que están ahí: volumen, temperatura y presión. ¿Cierto? ¿Claros? Adiós.